Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de mi computadora. Ahí estaba yo, James, sentado bajo la tenue luz que apenas lograba escapar de los confines de la pantalla. El silencio no solo estaba a mi alrededor, sentía como si se hubiera filtrado dentro de mí, un preludio de la tormenta que estaba a punto de estallar. Hice clic en el video, un acto mundano que había hecho innumerables veces antes, pero esta vez mi mano temblaba. Ahí estaba ella, Ana, mi esposa de 15 años, sus rizos rubios rebotando con cada paso que daba. El tipo de mirada que reservaba para nuestros aniversarios, ahora compartida con él. Un tipo que parecía haber salido directamente de las fantasías de gimnasio de ella, sobresaliéndome no solo en altura sino también en confianza. Hey, pasa. Me alegra tanto que hayas podido venir. Escuché su voz, demasiado alegre, demasiado invitadora. El joven soltó una carcajada, un sonido profundo y resonante que me revolvió el estómago. No me lo perdería por nada del mundo, Ana. Este lugar es nuestro pequeño secreto, ¿verdad? Observé, adormecido, mientras se acercaban más, sus manos encontrando su cintura con una familiaridad que me enviaba sacudidas de dolor. Ana reía, ese sonido ligero y despreocupado que pensé que estaba reservado para nuestros momentos. Mis momentos. Sus ojos brillaban con emoción, su mirada fija en él. Absolutamente, es nuestro escape. Solo tú y yo. La pantalla los mostraba moviéndose por la cabaña, un lugar que albergaba recuerdos de tranquilos fines de semana lejos del mundo. Solo que ahora, era su escape, no el nuestro. El tipo se quitó la camisa, sus músculos ondulaban, una sonrisa juguetona en sus labios. La reacción de Ana fue inmediata, sus manos se extendieron, trazando los contornos de su cuerpo como si estuviera memorizando cada detalle. Sentí un nudo en la garganta al ver la escena despegarse. La intimidad entre ellos era palpable, un marcado contraste con la última vez que Ana y yo estuvimos aquí. Nuestras visitas estaban llenas de risas y amor, pero esto era algo más. Crudo, apasionado, una conexión que nunca había visto que ella compartiera conmigo. Vaya, ¿has estado entrenando solo para mí? Ana bromeó, su voz una mezcla de admiración y deseo. El hombre se inclinó, su voz bajó a un susurro. Todos los días, solo para ver esa mirada en tu cara. No pude apartar los ojos mientras continuaban su danza de traición. Ana, mi Ana, era una persona diferente con él. Libre, desinhibida, su risa y sus toques compartidos libremente, algo que siempre había deseado ver pero nunca lo hice. La habitación se sentía más fría mientras observaba, el resplandor de la pantalla lanzando sombras que parecían burlarse de mí. La voz del hombre era un murmullo bajo, palabras que no podía escuchar pero no necesitaba. Sus acciones hablaban por sí solas, dejándome sin duda sobre lo que estaba sucediendo. Mi corazón se aceleraba, la ira y el dolor luchaban dentro de mí. Esto no era solo un amorío, era una elección deliberada, una serie de momentos en los que Ana lo eligió a él sobre mí, sobre nosotros. La realización fue un golpe en el estómago, dejándome sin aliento. Luché por respirar, por pensar. El hombre ahora tenía la espalda hacia la cámara, los brazos de Ana envueltos alrededor de él mientras compartían un beso que se sintió como el golpe final. Un beso que parecía sellar su secreto, su traición. Como pudiste, susurré a la habitación vacía, mi voz perdida en el silencio. El video continuó, un cruel recordatorio del amor y la confianza que había malgastado. Me senté allí, espectador de mi propia vida desmoronándose, el hombre que pensé conocer desvaneciéndose. El hombre en el video, confiado y amado, era un extraño para mí ahora. Me sentí perdido, a la deriva en un mar de emociones que no podía navegar. El hombre en la pantalla era todo lo que yo no era, todo lo que Ana aparentemente necesitaba. El dolor de esa realización fue agudo, incesante. No pude ver más. Con una mano temblorosa, cerré la laptop, sumiendo la habitación en la oscuridad. Pero las imágenes, los sonidos, persistían, burlándose de mí. El silencio ya no estaba solo a mi alrededor, estaba dentro de mí, un vacío enorme donde solía estar mi corazón. En ese momento, supe que nada volvería a ser igual. Mi vida, nuestra vida,
Había cambiado para siempre con ese único y perturbador descubrimiento. La cena de esa noche fue un campo de batalla, la tensión lo suficientemente densa como para cortarla. Me senté frente a Ana, cada uno de nosotros atrapado en un silencio sofocante que parecía presionarnos con el peso de verdades no dichas. El tintinear de los cubiertos contra los platos puntuaba el silencio, una banda sonora tímida para nuestra inquietud mutua. Ana, comencé, mi voz un extraño para mis propios oídos, necesitamos hablar. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas con una intensidad que parecía succionar el aire de la habitación. Ella levantó la vista, sus ojos buscando los míos, un destello de aprehensión sombreando sus rasgos. James, ¿qué pasa? Su voz estaba teñida de una preocupación que sonaba casi genuina, casi. Se trata de nosotros, Ana. De lo que he visto. Mis palabras se sentían pesadas, cada una lucha para pasar por encima del nudo en mi garganta. Su tenedor chocó contra su plato, su pretensión de apetito desapareciendo. ¿Visto? James, me estás asustando. ¿De qué estás hablando? El video. Las imágenes que se habían quemado en mi memoria, repitiéndose una y otra vez, un tormento implacable. Vi el video, Ana. La cabaña. Tú y él. Decirlo en voz alta, enfrentar la realidad de ello, fue como abrir una herida. Por un momento, ella solo me miró fijamente, su rostro pálido, sus labios entreabiertos en shock. Luego, como si se hubiera activado un interruptor, su shock dio paso al pánico. James, ¿puedo explicar? Por favor, déjame explicar. Sus palabras eran una súplica, un salvavidas lanzado con la esperanza de salvar lo que quedaba de nuestra fachada desmoronada. Pero la traición que había presenciado no dejaba lugar a excusas, no había espacio para el perdón. ¿Explicar? ¿Cómo explicas eso, Ana? ¿Cómo lo justificas? Ella extendió la mano sobre la mesa, temblando mientras buscaba la mía. No es lo que parece. Quiero decir, lo es, pero no es solo eso. Hay más en ello. Me aparté, su toque como fuego contra mi piel. ¿Más en ello? Me engañas, ¿y hay más en ello? La ira brotó, una ola de marea amenazando con ahogarnos a ambos. James, por favor. Me sentía sola. Hablaban por sí solas, Jando, y él estaba ahí. Él escuchó. Fue un error, un terrible error. Lo siento mucho. Su voz se quebró, las lágrimas corriendo por su rostro, pero la simpatía era un lujo que no podía permitirme, no ahora. Un error, repetí, mi risa amarga. Ana, los errores son cuando olvidas pagar una factura, no cuando decides acostarte con alguien más. Tomaste una decisión. Ella sollozó, su cuerpo temblando con la fuerza de sus llantos. Lo sé, y lo lamento todos los días. ¿No podemos intentar superar esto? Te amo, James. Su declaración de amor, una vez un bálsamo para mi alma, ahora se sentía como sal en una herida abierta. ¿Amor? ¿Así es como se ve el amor para ti? ¿Traición? James, yo. Comenzó, la desesperación colorea su tono, pero la corté, incapaz de soportar otra palabra, otra excusa. No, Ana. No puedo hacer esto. No puedo sentarme aquí y pretender que todo está bien, como si no hubieras destrozado todo lo que construimos juntos. La conversación se convirtió en un torbellino de acusaciones y negaciones, cada palabra una hoja que cortaba más profundo en el tejido de nuestro matrimonio. Éramos dos extraños, compartiendo una historia pero divididos por un abismo insuperable de traición. A medida que avanzaba la noche, el shock inicial dio paso a una fría realización. La mujer que había amado, la persona con la que había compartido mi vida, había desaparecido, reemplazada por una extraña con el rostro de Ana. La confrontación, destinada a traer claridad, solo había profundizado la división, dejándonos a ambos a la deriva en un mar de desamor y recriminaciones. Al final, lo único claro era el abismo entre nosotros, un abismo demasiado amplio para salvar. La confrontación había dejado al descubierto la verdad de nuestra relación fracturada, una verdad de la cual ninguno de los dos podía escapar. El silencio que siguió no fue el silencio de sus ojos buscando los míos, la derrota, un reconocimiento tranquilo del daño irreparable hecho. Los días posteriores a la confrontación fueron un torbellino de emoción y actividad. Yo, James, era un hombre poseído, impulsado por la necesidad de entender la profundidad y amplitud de la traición de Ana. No era suficiente saber qué había ocurrido,
necesitaba entender cómo rastrear el linaje de mentiras que nos había llevado a este precipicio. Comencé donde cualquier detective moderno podría, su teléfono. Se sentía como una violación, una traición en sí misma, hurgar en sus mensajes privados y llamadas, pero la necesidad de respuesta sobrepasaba cualquier vacilación. Solo buscando la verdad, murmuré para mí mismo, una justificación débil para la invasión de la privacidad. Su teléfono era una caja de Pandora de secretos. Mensajes intercambiados con él, planes hechos, la intimidad casual de sus conversaciones, un contraste marcado con los intercambios tensos entre Anna y yo. No puedo esperar a verte de nuevo, decía un mensaje, una línea simple que se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi estómago. Luego, dirigí mi atención a nuestros extractos bancarios, buscando pistas financieras. Reservas de hotel, regalos que nunca recibí, cenas fuera que nunca probé. Cada transacción era una migaja de pan que me llevaba por un camino que no estaba seguro de querer seguir. Necesitaba más, algo concreto. Fue entonces cuando decidí visitar la cabaña, nuestra cabaña, escenario de sus encuentros. El viaje hacia allá fue un recorrido por un paisaje de recuerdos, cada milla un recordatorio de lo que se había perdido. La cabaña parecía la misma de siempre, enclavada tranquilamente entre los árboles, un santuario del mundo. Solo que ahora, se sentía manchada, corrompida por los secretos que albergaba. Veamos qué estás escondiendo, dije al aire vacío mientras desbloqueaba la puerta y entraba. El interior era como lo recordaba, acogedor y cálido, pero mis ojos se dirigían a los detalles. Una copa de vino en el fregadero, no parte de un par. Una manta arrojada descuidadamente sobre el respaldo del sofá, no en su lugar habitual. Señales pequeñas, quizás, pero para mí eran evidencia de su presencia conjunta. Revisé la cabaña, buscando cualquier cosa fuera de lugar, cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el asunto. Fue en el dormitorio donde lo encontré, una pieza de joyería que no pertenecía a Anna. Un reloj de hombre, caro, elegante y decididamente no mío. Te tengo, susurré, la palabra un frío consuelo. El reloj era una pista, un enlace tangible con él. Tomé fotos, documenté todo, mi mente ya corriendo con los próximos pasos. El joyero local reconoció el reloj, recordó al hombre que lo llevaba, pero las leyes de privacidad le impedían compartir más. Sin desanimarme, recurrí a las redes sociales, la respuesta de la era digital a los investigadores privados. No tardé en encontrarlo, su perfil una ventana a la vida del hombre que había irrumpido en la mía. Así que tú eres, dije a la foto sonriente en la pantalla, una mezcla de ira y curiosidad revolviéndose dentro de mí. Profundicé más, rastreando sus interacciones en línea, armando la línea de tiempo de su relación. Cada descubrimiento fue un golpe, una confirmación de la profundidad de la decepción de Anna. Y sin embargo, con cada pieza del rompecabezas, la imagen que emergía era más compleja de lo que había anticipado. La investigación me consumía, cada día una mezcla de trabajo detectivesco y turbulencia emocional. Estaba reuniendo evidencia, construyendo un caso, pero ¿con qué fin? ¿Qué espero encontrar?, me pregunté una noche, la cuestión suspendida en el aire, sin respuesta. La verdad era esquiva, una sombra cambiante que parecía bailar justo fuera de mi alcance. Con cada pista, cada revelación, me sentía más alejado de la comprensión, perdido en un laberinto de traición y secretos. La investigación era un viaje no solo hacia el asunto, sino hacia el corazón de nuestro matrimonio, una búsqueda de respuestas que parecían tan distantes como siempre. Armado con los fragmentos de verdad desenterrados de mi implacable investigación, era una tempestad de emoción, una tormenta al borde de la erupción. La visita a la cabaña, el reloj descubierto y los infinitos rastros digitales habían tejido un tapiz de traición que ya no podía ignorar. Era hora de otra confrontación, una que expondría por completo la totalidad de nuestra realidad fracturada. El escenario para este acto final era nuestro salón, el mismo corazón de nuestra vida compartida. Ahora el escenario para un ajuste de cuentas que había tardado meses en gestarse. Ana se sentó frente a mí, su postura tensa, un aire de resignación la envolvía como un sudario. Las pruebas yacían ante mí, un testimonio silencioso del viaje que había emprendido, cada pieza un presagio de la tormenta por venir. Ana, comencé, mi voz firme a pesar del tumulto que rugía dentro de mí, he estado investigando. Sé sobre él, sobre todo. Mis palabras colgaban pesadamente en el aire,
cargadas con una corriente eléctrica de revelación inminente. Sus ojos, amplios con una mezcla de miedo y tristeza, encontraron los míos. James, empezó, pero la interrumpí, las compuertas de mi frustración y dolor reprimidos estallando. No, Anna. Es hora de que escuches lo que he encontrado. Es hora de que veas la magnitud de lo que has hecho. Desplegué las pruebas una por una, las fotografías, los extractos bancarios, el reloj, cada ítem un capítulo en la historia de su traición. Con cada revelación, observé cómo su fachada se desmoronaba, el peso de sus elecciones presionándola. James, por favor, déjame explicar. Hay más en esto, razones que no entiendes, suplicaba, su voz quebrándose bajo la tensión. ¿Razones? ¿Crees que hay razones suficientemente buenas para justificar esto? Exigí, mi voz elevándose en indignación. ¿Cómo pudiste hacerle esto a nosotros, Ana? ¿Cómo pudiste tirar todo lo que teníamos por un capricho? No fue solo un capricho. Fue un error, un gran error, pero ocurrió porque ya estábamos desmoronándonos. ¿No lo ves? Su defensa, una mezcla de confesión y justificación, hizo poco para calmar la tormenta dentro de mí. ¿Desmoronándonos? Entonces, tu solución fue buscar consuelo en los brazos de otro, repliqué, el sarcasmo amargo en mi lengua. Ni siquiera intentaste arreglarnos, Ana. Simplemente, te rendiste. La habitación estaba espesa con palabras no dichas y emociones reprimidas, un campo de batalla donde los restos de nuestro amor yacían en jirones. No me rendí, James. Solo perdí mi camino. Lo siento mucho. Ojalá pudiera retrocederlo todo, sollozaba, sus lágrimas un río de arrepentimiento. ¿Lo siento? Tú lo siento no cambia nada. No deshace las mentiras, el engaño. No restaura la confianza que se ha destrozado, contraataqué, mi corazón endurecido contra sus súplicas. Estábamos atrapados en un baile de dolor y acusación, un ciclón de palabras que dejaba destrucción a su paso. La verdad, una vez velada en sombras, ahora ardía entre nosotros, demasiado brillante, demasiado dura. No puedo ser el único luchando por esto, Ana. No puedo ser el único tratando de recoger los pedazos, dije, la finalidad en mi voz un abismo que se abría amplio, amenazando con tragarnos enteros. Su respuesta fue un susurro, un intento débil de tender un puente sobre el abismo que se había abierto entre nosotros. Lo sé. Sé que lo he arruinado todo. Pero, ¿no hay una parte de ti que todavía se preocupa? La pregunta quedó suspendida en el aire, un espectro de lo que había sido, de lo que nunca podría ser de nuevo. En ese momento, me di cuenta de que el abismo entre nosotros era demasiado vasto, el daño demasiado profundo. La confrontación, revisitada a la luz fría de la verdad, no era un camino hacia la reconciliación, sino un reconocimiento del final. Las revelaciones habían dejado al descubierto la profundidad de nuestra división, un abismo demasiado ancho para cruzar, dejándonos como extraños unidos por los restos de un amor que alguna vez fue inquebrantable. A medida que avanzaba la noche, la tormenta de nuestra confrontación disminuía, dejando a su paso los restos silenciosos y dolorosos de un matrimonio deshecho por la traición. El viaje de nuestra relación, una vez lleno de promesas, había llegado a su inevitable conclusión, no con una explosión, sino con la finalidad tranquila y devastadora de una puerta que se cierra suavemente sobre un amor perdido. La secuela de nuestra confrontación final se asentó sobre nuestro hogar como una densa y opresiva niebla, cada día una ardua travesía a través de los escombros de nuestra relación destrozada. Me despertaba cada mañana con el silencio fantasmal de la casa, un recordatorio contundente del abismo que ahora yacía entre Ana y yo. Nuestras interacciones eran limitadas, un mal necesario en la danza de disolución en la que ahora nos encontrábamos. Una mañana, mientras vertía café en una taza que ya no sentía como mía, Ana entró en la cocina. Su presencia, una vez el punto culminante de mi día, ahora se sentía como una intrusión en mi soledad cuidadosamente guardada. James, comenzó ella, la excitación tejida en su voz, he estado pensando. Quizás deberíamos hablar sobre lo que viene después. Coloque la cafetera con más fuerza de lo necesario. El sonido un agudo reproche a la sugerencia. Lo que viene después, repetí, mi tono impregnado de amargura. Creo que está bastante claro, Ana. No hay vuelta atrás de esto. Ella se estremeció ante mis palabras, una contracción visible de tristeza. Lo sé. Pero necesitamos resolver las cuestiones prácticas. La casa,
nuestras finanzas, nuestras vidas. Su intento de pragmatismo fue una nota discordante en la cacofonía de nuestro desenlace. Suspiré, el peso de lo inevitable pesando sobre mí. Sí, las cuestiones prácticas. Porque eso es todo lo que queda de nosotros ahora, ¿no es así? El sarcasmo, una píldora amarga, salió antes de que pudiera reprimirlo. Los hombros de Anna se hundieron, la derrota grabada en su postura. Lo siento, James. De verdad lo siento. Nunca quise que terminara así. Su disculpa, una letanía de arrepentimiento, cayó en oídos sordos. Lo siento era un bálsamo demasiado débil para heridas tan profundas. Los días que siguieron fueron un torbellino de consultas legales y discusiones incómodas. Dividimos nuestras vidas con la fría eficiencia de contadores, asignando activos y recuerdos con el trazo de una pluma. Cada ítem, cada decisión, era una piedra añadida a la pared que estábamos construyendo entre nosotros. Una tarde particularmente tensa, mientras nos sentábamos uno frente al otro con un mediador, me golpeó la absurdidad de todo. ¿Recuerdas? Di una mañana, mientras yendo sin querer, ¿cuándo compramos este sofá? Discutimos durante una hora sobre el color. Anna me miró, un destello del antiguo calor en sus ojos. Lo recuerdo. Tú querías azul, y yo insistía en gris. Terminamos con ninguno de los dos. Una pequeña sonrisa, el fantasma de recuerdos compartidos, danzaba en sus labios. Por un momento, no éramos adversarios en el campo de batalla del divorcio, sino dos personas recordando una vida que una vez estuvo llena de promesas. Pero el momento fue efímero, disolviéndose bajo el peso de nuestra realidad actual. Éramos felices entonces, dije, las palabras un susurro de anhelo por un tiempo, una contracción visible de lo éramos. Ella estuvo de acuerdo, su voz teñida de tristeza. Las cuestiones prácticas, desearía que las cosas fueran diferentes. Pero los deseos, como lo siento, eran impotentes ante los restos de nuestro matrimonio. Las consecuencias fueron un paisaje de pérdida y arrepentimiento, un testimonio del costo de la traición. A medida que avanzaba el proceso de desenredar nuestras vidas, la finalidad comenzó a establecerse. El hogar que habíamos construido juntos era ahora una casa dividida, sus paredes resonando con los fantasmas de nuestra felicidad pasada. Nuestras conversaciones, una vez llenas de risas y amor, eran ahora transacciones, intercambios desprovistos de emoción. Las consecuencias de la traición de Anna y nuestras confrontaciones subsiguientes habían despojado el barniz de nuestro matrimonio, revelando la cruda realidad debajo. Éramos dos personas unidas por la historia pero separadas por elecciones que no podían deshacerse. Al final, las consecuencias no fueron solo la disolución de nuestro matrimonio sino el desmantelamiento de la vida que habíamos construido juntos. Fue un proceso lleno de dolor y pérdida, un viaje a través de las ruinas de un amor que alguna vez pareció inquebrantable. Mientras me paraba en medio de los escombros de nuestra existencia compartida, el camino hacia adelante era incierto, envuelto en la niebla de la incertidumbre y el dolor del corazón. La única certeza era que nada volvería a ser igual. En la secuela de la tormenta, en medio de las ruinas de lo que una vez fue mi vida con Anna, me encontré de pie al borde de un precipicio. El mundo ante mí era una vasta extensión inexplorada, un lienzo en blanco que ahora era libre de pintar con los colores de mi propia elección. Fue una realización desalentadora, el peso de mi nueva libertad tanto estimulante como aterradora. Una mañana fresca, mientras la primera luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de mi nuevo apartamento, un espacio modesto que no llevaba ninguna de las marcas de mi vida anterior, tomé una decisión. Era hora de reconstruir, de forjar un camino hacia adelante desde las cenizas de mi pasado. Este es el primer día del resto de mi vida, declaré al cuarto vacío, mi voz firme con determinación. Mi viaje de renacimiento comenzó con pequeños pasos, incursiones tentativas en el mundo que había, durante tanto tiempo, visto a través del prisma de mi relación con Anna. Redescubrí antiguas aficiones, desempolvando mi guitarra que había languidecido en un rincón, las cuerdas aún llevando la melodía de una vida que casi había olvidado. Una tarde, perdido en los acordes de una canción que se sentía como un puente a mi antiguo yo, recibí una llamada de un viejo amigo, Mac. James, amigo, ha pasado demasiado tiempo. ¿Qué tal si tomamos algo esta noche? Por mi cuenta, ofreció, su voz un salvavidas lanzado a través de la distancia que había crecido entre nosotros. Dudoso pero animado por la perspectiva de reavivar viejas amistades, acepté. El bar era un lugar acogedor, tenuemente iluminado,
Un fuerte contraste con los espacios brillantes y estériles que habían sido el telón de fondo de mi vida reciente. Mac me recibió con una calidez que derritió los últimos de mis recelos. Mira nada más, tu matrimonio. Es bueno verte salir y estar entre la gente, dijo, dándome una palmada en la espalda mientras nos acomodábamos en un reservado. La velada se desarrolló con la facilidad de conversación que viene de años de historia compartida, un recordatorio de la persona que era antes de que mi mundo se redujera a los confines de mi matrimonio. Sabes, James, está bien empezar de nuevo. Diablos, es más que bien, es necesario, dijo Mac en un momento dado, sus palabras atravesando la niebla de mis dudas. Inspirado por esa noche, comencé a expandirme, empujando los límites de mi zona de confort. Me uní a un grupo local de senderismo, deleitándome en el simple placer del movimiento, de ser parte del mundo de una manera que no había sido en años. Cada paso era una declaración de independencia, una reafirmación de mi capacidad para encontrar alegría en los momentos solitarios. No pasó mucho tiempo antes de que mis excursiones solitarias se convirtieran en aventuras compartidas. Sarah, una compañera de senderismo con una risa que parecía eco de la alegría que comenzaba a redescubrir dentro de mí, se convirtió en una compañera constante. Eres todo un explorador, ¿no es así, James? Me bromeó una tarde mientras nos encontrábamos en la cima de un sendero, la ciudad extendiéndose debajo de nosotros como una promesa. Estoy aprendiendo a hacerlo, respondí, la verdad de las palabras resonando profundamente dentro de mí. La presencia de Sarah en mi vida, al igual que el despertar de mis antiguas pasiones, era un testimonio de las posibilidades que yacían al otro lado del desamor. Era un baile lento, una exploración cautelosa de nuevas emociones y conexiones que se sentían como los primeros brotes tentativos de la primavera después de un largo y duro invierno. Mi renacimiento no fue un viaje lineal, hubo días en que las sombras de mi pasado se alzaban grandes, amenazando con engullir la frágil estructura de mi nueva existencia. Pero con cada día que pasaba, me hacía más fuerte, más resistente. Aprendí a abrazar la incertidumbre del futuro, a encontrar paz en el conocimiento de que yo era el arquitecto de mi propio destino. Una noche, mientras Sarah y yo caminábamos por la ciudad, las luces parpadeando como estrellas caídas a la tierra, me di cuenta de que ya no estaba definido por las consecuencias de mi matrimonio. No era el hombre que había sido traicionado, sino más bien, el hombre que había emergido de los escombros, entero y renovado. Esto es hermoso, ¿verdad?, dijo Sarah, su mano encontrando la mía en la oscuridad. Lo es. Estuve de acuerdo, no solo sobre el paisaje urbano ante nosotros, sino sobre el viaje, sobre la vida misma. Realmente lo es. El camino del renacimiento está pavimentado con momentos de claridad, de alegría y propósito recién encontrado. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, un recordatorio de que incluso en la estela de una pérdida profunda, tenemos la capacidad de levantarnos, reconstruir, encontrar la felicidad en la estela del desespero. Mi viaje era mío, una historia de redescubrimiento y renovación que estaba lejos de terminar, pero lo recorría con el conocimiento de que los mejores capítulos de mi vida aún estaban por escribirse.